Sermones de San Antonio de Padua, la conversión de San Pablo, parte 2. Además, hermana es llamada en latín soror, de semilla, porque ella sola con los hermanos forma parte de la parentela. Las hermanas del pecador son los pensamientos lascivos de la mente que nacen de la semilla de la sugestión diabólica. De ellas dice Ezequiel: hubo dos mujeres hijas de la misma madre que se prostituyeron en Egipto. La mayor se llamaba Oola y la menor Oliva. Dos son en particular los pensamientos que hoy corrompen la mente del pecador: la codicia del dinero y el placer de la lujuria, que son como dos hermanas meretrices. En fin, la mujer del pecador es la vanidad del mundo. Esta es Jezabel, mujer de Acab, de la que se lee en el libro tercero de los Reyes. Incitado por Jezabel, su mujer, Acab cometió muchas abominaciones adorando a los ídolos. Jezabel se interpreta flujo de sangre o sangre que fluye, o estercolero. Esta es la vanidad del mundo, de la que emana la sangre de todo pecado y que en el momento de la muerte será cambiada en estercolero. Se lee en primero de los Macabeos: la gloria del pecador es estiércol y gusanos. Hoy es exaltado y mañana desaparece, porque se convertirá en polvo y sus proyectos se perderán. Esta mujer no permite que su hombre viva en paz, sino que lo incita a adorar ídolos, o sea, a cometer todo género de pecado, y por eso se hace abominable a Dios. Después que el diablo dio a mujer a su hijo, quiere que ella le engendre hijos que son nietos del mismo diablo. En ellos están representadas las obras de la vanidad de las tinieblas, dignas de la muerte eterna. Dice Nehemías: vi a judíos que tomaban mujeres moabitas, y sus hijos hablaban la lengua de Asdod y no sabían hablar judío. Moab se interpreta del padre y Asdod incendio o fuego. Así hoy muchos cristianos y religiosos toman mujeres, o sea, las vanidades del mundo engendradas por el diablo, y con ellas engendran hijos, o sea, obras que no saben hablar judíos, es decir, no saben alabar a Dios, sino que solo hablan la lengua de Asdod, o sea, cultivan el incendio de la gula y de la lujuria y el fuego de la avaricia. He ahí la generación depravada y perversa, Deuteronomio 32:5, a la que el diablo provee la casa de las malas costumbres. Esta es la casa y el horno de hierro de Egipto, de que habla el Éxodo. Acuérdense de aquel día en el que salieron de Egipto y de la casa de la esclavitud. El día es el sol que brilla sobre la tierra. El sol es la gracia de Dios que, mientras ilumina la mente, libera de la esclavitud de las malas. El pecador ya liberado debe acordarse de este día y dar siempre gracias a Dios. El diablo da también los campos de la preocupación terrena. Campo se dice en latín ager, porque en él se trabaja, en latín agitur. Dice el Génesis: Caín dijo a Abel su hermano: salgamos afuera. Mientras estaba en el campo, Caín se arrojó contra Abel y lo mató. 4:8. Caín se interpreta posesión, Abel luto. En el campo de las preocupaciones terrenas, la posesión de las riquezas mata el luto de la penitencia. Este es el aceldama, o sea, campo de sangre. Hechos 1:19. Pero Mateo dice campos, no campo, justamente por las múltiples preocupaciones temporales. Pues bien, todo aquel que abandone todas estas cosas en la vida presente recibirá el 100 por 1, o sea, los bienes espirituales, los que, comparados con los materiales y sobre todo por su intrínseco valor, son como el número 100 comparado a un numerito. Dice Mateo: recibirá 100 veces más ahora en este tiempo con persecuciones, o sea, en esta vida llena de persecuciones, y en el futuro la vida eterna. A la posesión de esta vida nos conduzca aquel que es el Dios bendito por los siglos. Amén, así sea. Sermón alegórico 8. José mandó que en la boca del saco o bolsa del más joven Benjamín fuera colocada su copa de plata. Se halla una referencia similar en el libro de los Proverbios. La lengua del justo es plata escogida. 10:20. Benjamín se llamaba Benoni, o sea, hijo de mi dolor, y más tarde Benjamín, o sea, hijo de la derecha.
Es figura del bienaventurado Pablo que escribiendo a los filipenses dice de sí mismo: yo circuncidado el 8º día de la estirpe de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto a celo perseguidor de la iglesia de Dios. He ahí a Benoni, antes fue hijo del dolor y después hijo de la derecha. Escucha sobre el hijo del dolor, dicen los hechos. Saulo, aún respirando amenazas y muertes contra los discípulos del Señor. 9:1. Saulo se interpreta tentación, donde hay tentación hay dolor. Oye la tentación y el dolor. Saulo asolaba a la iglesia y entrando en las casas arrastraba a hombres y mujeres y los encarcelaba. La cabeza de la iglesia estaba en el cielo, sus pies caminaban en la tierra, y Saulo los pisoteaba. Por eso la cabeza desde el cielo clamaba: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo tentaba y la cabeza sufría y gritaba: tentación, tentación, ¿por qué me persigues? ¿Y qué provecho sacarás? He aquí lo que conseguirás por una sola persecución. Serás azotado 5 veces, recibiendo cada vez 40 golpes menos uno. Sufrirás también tú las tentaciones en los numerosos viajes, con peligros de ríos y peligros de bandoleros. Eres hijo del dolor y dolor experimentarás, porque 3 veces serás flagelado, una vez lapidado y 3 veces harás naufragio. 2 Colosenses 11, 24-26. Hemos oído acerca de Benoni, oigamos también acerca de Benjamín. Y como el hijo del dolor se cambió hoy en el hijo de la derecha, esa derecha que hoy abatió al lobo y levantó al cordero. Relata Lucas: yendo por el camino y estando por acercarse a Damasco, repentinamente lo envolvió una luz del cielo, cayó a tierra y oyó una voz que decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Derecha suena como que da fuera, en latín dans extra. La derecha del omnipotente dio fuera, en el duro cuello del rinoceronte, tal puñetazo que lo hizo caer a tierra, lo envolvió en pleno día una luz del cielo que superaba el esplendor del sol. Oh piadosa y benigna corrección de la derecha, tú golpeas con el flagelo de la luz y reprendes con voz dulce: ¿por qué me persigues? Hoy se cumplió lo que está escrito: la derecha del Señor obra maravillas. Salmo 117:16. Derribando al perseguidor Saulo, la derecha del Señor lo exaltó, haciéndolo de lobo en cordero, de perseguidor de la iglesia en predicador. 9. La derecha del Señor obró maravillas, cuando en la boca de la bolsa repuso la copa de plata. Ve, Ananías, porque este es para mí un vaso de elección, para llevar mi nombre delante de los pueblos, de los reyes y de los hijos de Israel. Hechos 9:15. La copa de plata es figura de la sabiduría luminosa y elocuente que José, o sea Cristo, puso como especial prerrogativa en el corazón y en la boca del más joven Benjamín, o sea del bienaventurado Pablo. Benjamín fue el más pequeño y el último de sus hermanos. Pablo escribe en la primera carta a los Corintios: último de todos y casi un aborto, el Señor se me apareció también a mí. Yo soy el mínimo de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Mínimo viene de mónada, unidad, porque después de él no hay un número más pequeño. Oh humildad del mínimo. Él no se gloría ni se exalta por los dones de la sabiduría y de la elocuencia, ni por la grandeza de las revelaciones y de los milagros, ni por los misteriosos secretos que oyó, sino que llora sobre sí mismo por la persecución que se encadenó contra la iglesia. Yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Pobres de nosotros, miserables, que ocultamos a nuestros ojos nuestros pecados para no verlos. Y si tenemos una sola cosa buena, que es casi nada, nos la ponemos delante de los ojos y la mostramos a los demás. En cambio, deberíamos obrar como los ribaldos, que cuando quieren lucrar algo, esconden la ropa buena si la tienen y ostentan su desnudez y su miseria a los ricos del mundo. Así también nosotros, si hicimos algún bien, tengámoslo oculto y en cambio
Mostremos las miserias de nuestras culpas y enfermedades para que recibamos del Señor el don de la gracia. Demos pues gracias a Jesús Nazareno, que hoy de perseguidor nos dio un admirable doctor, con cuya doctrina nos ilumina aquel que es el Dios bendito por los siglos. Amén, así sea. Sermón moral 10. José mandó que en la boca de la bolsa de Benjamín fuera colocada su copa de plata. Vamos a ver qué significado moral tengan Benjamín, la bolsa, la boca de la bolsa y la copa de plata. Benjamín es figura del penitente que ante todo es hijo del dolor. Tengo siempre delante de mí mi dolor. Salmo 37, 18. Presta atención que dice delante de mí. Se cuenta que el avestruz pone sus huevos delante de sí y los mira con mirada fija y continua, y mirándolos los calienta. Así los huevos se abren y nacen los pollitos. Así el pecador debe tener delante de su mente sus obras. Debe examinarlas a menudo y atentamente con dolor para que de ellas puedan germinar los frutos de la penitencia. El que se pone a sí mismo frente a sí no hallará en sí mismo otra cosa sino dolor. En cambio, los miserables pecadores se comportan como los monos, de los que dice la historia natural, que en la luna llena brincan alegremente y cuando la luna tiene los cuernos, creciente o bajante, entonces se entristecen, llevan sobre el pecho a los pequeños que aman y sobre el dorso a los que no aman. Plinio. El capricho de la fortuna varía según el aspecto de la luna, crece y decrece y nunca puede permanecer la misma. Cuando la fortuna del mundo es como la luna llena, entonces los carnales exultan. Dice Job, se divierten con los juegos, cantan al sonido de tímpanos y cítaras y danzan al sonido de los instrumentos. Pasan sus días en los placeres y después en un punto instante se precipitan en el infierno. 21, 11, 13. Punto deriva de punzar. En la hora de la muerte los mundanos serán punzados por el diablo tan reciamente que del lecho en que yacen estarán constreñidos a hacer un salto en el infierno. Pero cuando la fortuna les presenta los cuernos de las adversidades caen en la tristeza, porque las adversidades deprimen mientras la prosperidad exalta. Estos llevan sobre el pecho a los hijos, o sea, la gloria del mundo, los placeres de la gula y la lujuria de la carne, todas cosas que aman. En cambio, los sufrimientos, la penitencia y las miserias de esta vida las ponen en el dorso donde nada ven. Ahora vamos a ver lo que hace Benoni, que dice: mi dolor está siempre delante de mí, porque ama el dolor, lo tiene siempre delante de sí, en él se examina como en un espejo y descubre sus manchas. Dice Jeremías: establécete un punto de observación, ponte en la amargura y dirige tu corazón por el camino recto. 31:21. Observa estos tres verbos: establece, pon y dirige. Uno sigue al otro. El que establece delante de sí el espejo de su vida, se pone en la amargura y orienta su corazón por el camino de las buenas obras. El que de esta manera fue Benoni llegará a ser Benjamín, o sea, el hijo de la derecha. 11. Presta atención porque la derecha es figura de dos realidades, de la gracia en la vida presente y de la gloria en el futuro. De la derecha de la gracia se dice en el Apocalipsis: tenía en su derecha 7 estrellas, 1:16. Estas 7 estrellas son presentadas en la lectura de la misa donde se lee de Saulo. Repentinamente lo envolvió la luz del cielo, cayó a tierra, se levantó y entró en la ciudad y recuperó la vista, recibió el bautismo, tomó alimentos, predicó a Jesús. Hechos 9, 3-20. En el primer evento está indicada la gracia que previene, en el segundo la consideración de la fragilidad, el tercero el reconocimiento de la propia iniquidad, en el cuarto la purificación de la conciencia, en el quinto la efusión de las lágrimas, en el sexto la dulzura de la contemplación, en el séptimo el anuncio de la palabra o también la acción de gracias. Vamos a considerarlos uno a uno.
Cuando el pecador se dirige a Damasco, que se interpreta bebida de sangre, propende a asimilarse las inmundicias del pecado. De improviso, porque no sabe de dónde venga ni a dónde va, lo envuelve la luz del cielo, de la que dice Job: señálame en cuál camino habite la luz y dónde tienen su morada las tinieblas, para que tú las conduzcas a ambas a sus sitios. La luz es la gracia, la morada de las tinieblas es la mente ciega del pecador. El término del pecado es la muerte. Cuando la mente del pecador es iluminada por la gracia, se pone fin al pecado. Cayó a tierra, dice el Salmo: en su presencia caerán todos los que descienden a la tierra. 21:30. Como si dijera: en la presencia de Dios se humilla aquel que considera su fragilidad. Levántate y entra en la ciudad. Dice el Salmo: ando entristecido todo el día. 37:7. Por fuera luchas, por dentro pecados. Si uno fuera de su casa recibiera una injuria y después, entrado en su casa, la hallara sucia y desordenada, ¿no quedaría quizá profundamente contristado? Por cierto, así el penitente, considerando por fuera la malicia del mundo y reconociendo por dentro la inmundicia de su conciencia, todo el día anda afligido. Observa que dice todo el día. Antes que un rayo de sol entre en la casa, no es visible por dentro el polvo suspendido en el aire, pero si entra un rayo de sol, enseguida el aire se llena de polvo. El rayo de sol es el conocimiento que muestra al hombre las culpas de su conciencia y pone en evidencia con claridad lo que antes estaba escondido. Y porque uno debe entrar en sí mismo, no de vez en cuando, sino continuamente, y entristecerse de su estado. Por eso dice todo el día: el que quiere conocer completamente su miseria, debe entrar en sí mismo y afligirse no por medio día, sino todo el día. Y porque de esta tristeza se llega a la purificación de la conciencia, he aquí el cuarto punto: recuperó la vista. Al momento cayeron de sus ojos como escamas. Hechos 9:18. Algo semejante se lee en Tobías: comenzó a salir de sus ojos un moco blancuzco y semejante a la membrana del huevo. Tobit el hijo lo tomó y lo sacó de los ojos de su padre, el cual inmediatamente recuperó la vista. 11:14-15. Las escamas son figuras de la impureza de la mente y la membrana del huevo simboliza la vanagloria. Dice Jeremías: sus vírgenes son rugosas, o sea, sarnosas. La sarna en el hombre es comparable a las escamas del pez o de la serpiente, como si dijera: aunque sean vírgenes en el cuerpo, son sarnosas por el inmundo prurito de su mente. La membrana del huevo, que es útil y cándida, simboliza la vanagloria, que es muy sutil, o sea, astuta, porque a veces lo que se cree hacer por devoción se hace por deseo de alabanza mundana y cándida, porque se complace solo de la apariencia exterior. Cándido es un término que sugiere una blancura artificial, mientras el término blanco indica una blancura natural. Estos dos vicios, la impureza de la mente y la vanagloria, ciegan a los hombres. Sin embargo, cuando con la gracia de Dios son removidos, la conciencia se purifica y se recupera la vista. Recibió el bautismo. Se lee en Judith que ella salía cada noche al valle de Betulia y se lavaba en la fuente de agua. Judith se interpreta que confiesa. Betulia, casa que da a luz al Señor. Noche, tiempo silencioso. El valle, la humildad. La fuente, las lágrimas. El que se confiesa, o sea, el penitente, sale del tumulto interior y exterior de noche literalmente, o en el silencio al valle de Betulia, o sea, a la humildad de la conciencia, con la cual da a luz al Señor, para sí mediante la contrición y para los demás mediante la predicación. Y allí se bautiza, o sea, se lava mediante la compunción de las lágrimas. Tomó alimentos, dice el eclesiástico. Lo nutrirá con el pan de vida y de inteligencia. Observa que hay una doble dulzura en la contemplación.
La primera está en el afecto y pertenece a la vida. La segunda en la inteligencia y pertenece a la ciencia. Esta acontece con la elevación de la mente, aquella en una especie de enajenación de la mente. La elevación de la mente se posee cuando la agudeza de la inteligencia iluminada por Dios trasciende los objetivos de las capacidades humanas, pero sin llegar a la alienación de la mente, de tal modo que lo que ve está por encima de sí misma. Sin embargo, no se aleja del todo de las cosas habituales. La enajenación de la mente se posee cuando el recuerdo de las cosas presentes cae de la mente y transfigurada por la intervención divina pasa a un cierto estado de ánimo, extraordinario e inaccesible a la humana capacidad. Ricardo de San Víctor. El que se alimenta y conforta con tal alimento está muy bien dotado para predicar a Jesús o también para darle gracias. Dice el Salmo: comerán los pobres, se saciarán, cantarán las alabanzas del Señor. 21-27. Los pobres, o sea, los humildes, antes comerán con la inteligencia y después se saciarán en el afecto y así cantarán las alabanzas del Señor. Estas son las 7 estrellas en la derecha de Cristo, cuyo hijo es Benjamín, porque antes había sido Benoni. 12. Este Benjamín es llamado el más joven porque era el menor de los demás hermanos, y en él está indicada la humildad del penitente. Lo mismo se dice de David: queda todavía el más pequeño que está apacentando las ovejas. 1 Reyes 16:11. Solo la humildad de la conciencia apacienta las ovejas de la inocencia. En la boca de la bolsa de este Benjamín, el antiguo José mandó que fuera colocada su copa de plata. La copa de plata simboliza la explícita confesión de los pecados que el penitente debe llenar con el vino de la compunción y ofrecer a Jesucristo. Dice Nehemías: levanté la copa de vino y se la di al rey. Me sentía casi desfallecer en su presencia. 2 Esdras 2:1. Dice la esposa en el Cantar de los Cantares: las conjuro, hijas de Jerusalén, o sea, potencias celestiales. Si encuentran a mi dilecto, díganle que desfallezco de amor. 5:8. El que desfallece de amor por Cristo le ofrece el vino de la compunción. Observa que dice levanté. El hipócrita no levanta, no aumenta la compunción, sino que la reprime porque derrama lágrimas solo por la vanagloria. Esta copa de plata está colocada en la bolsa del saco y no en el fondo. El saco áspero es figura del corazón contrito, del cual en el libro de Jonás se dice que el rey de Nínive se vistió de saco y se sentó en la ceniza. Nínive se interpreta aparente. Esta es la vanidad del mundo, que es como el fango cubierto de nieve. Su rey es el penitente porque él la desprecia. Vestido de saco está sentado en la ceniza porque en la contrición del corazón medita sobre su fin, cuándo será reducido a ceniza. Él no esconde en el fondo la copa de plata de su confesión, sino que la lleva en la boca, siempre dispuesto a acusarse a sí mismo. Observa que dice su copa: la gracia de la confesión no debes atribuírtela a ti mismo, sino a Cristo, del cual viene todo lo que hay de bueno en ti. Sean pues honor y gloria a Cristo, que de Benoni sacó un Benjamín, de un hijo del dolor un hijo de la gracia, en la vida presente y en el futuro un hijo de la gloria, cuando junto con los que están a la derecha merecerá oír: vengan benditos de mi Padre y reciban el reino. Dígnese concedérnoslo aquel que es el Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén, así sea.